En esta cápsula vamos a hablar sobre la introducción al proceso de planificación deportiva. Tenemos que recordar, como dijimos en cápsulas anteriores, que el proceso de entrenamiento finalmente se va a enfocar en 4 grandes pilares. Primero en preparar al deportista, luego en transformar las capacidades físicas que hayamos adquirido en la fase de preparación hacia el deporte, ya tratando de todo este cúmulo de capacidades y habilidades generales que desarrollamos, las transformamos hacia una actividad más específica. Luego vamos a realizar o competir, porque finalmente el deporte competitivo lo que busca es eso, participar en instancias competitivas, y posterior a eso tenemos la instancia de recuperación. Todos los modelos deportivos, todos los modelos de preparación van a ir dirigidos hacia estas 4 etapas, que es preparar, transformar, realizar y recuperar, independiente del tiempo en que se le asigne para cada una de ellas. Nos vamos a enfocar entonces en la parte de la realización, que es la parte más relevante de este proceso, porque todas las otras etapas deben confluir para poder desarrollar un proceso deportivo o una experiencia competitiva mucho mejor. Para ello, nosotros necesitamos necesariamente desarrollar una planificación. Por lo tanto, vamos a ver hoy día a grandes rasgos qué es o en qué consiste este proceso de planificación, por qué debiésemos realizarlo, cuáles son los pasos iniciales y cuál sería el alcance que tiene finalmente. Además, vamos a ver qué es lo que busca este proceso, qué pretende conseguir la planificación deportiva y qué motivaciones existen detrás de ello, y cuáles son los principales actores en una planificación o en una periodización. Finalmente, cómo logra la planificación desarrollar o generar los resultados que busca conseguir, cuáles son los recursos que vamos a utilizar como preparadores físicos para lograr nuestro objetivo y cómo alcanzaremos el éxito finalmente. Primero, decir que la preparación física es un arte. Es un arte porque yo necesito tomar los diversos factores que ya conozco y mezclarlos en la medida justa para poder responder a las necesidades individuales de cada atleta. Por lo tanto, cada preparación física, cada planificación y cada periodización es una creación nueva. ¿En qué consiste entonces el proceso de planificación? Planificar es prever con suficiente antelación todo lo que va a ocurrir. Yo necesito pensar en todas las distintas posibilidades que pueden suceder en un periodo competitivo y adelantarme a eso, de manera que podamos afrontar estos sucesos de manera eficaz en función de nuestras posibilidades. También tenemos que entender que hay situaciones y contextos que se escapan de nuestras posibilidades y que no es posible, valga la redundancia, que las desarrollemos o que las sorteemos de la manera más exitosa. Por lo tanto, la planificación va a ser un desarrollo sistemático de todas nuestras acciones que tenemos que realizar, primero en función de las capacidades de los sujetos que vamos a entrenar, porque cada uno tiene distintas capacidades, también de los materiales que tengo y del tiempo en el que dispongo para prepararlos de manera eficaz para nuestros eventos competitivos. ¿Por qué tiene que realizarse la planificación o por qué es importante realizar este proceso de planificación? Principalmente porque si yo quiero competir en cierta disciplina deportiva debo prepararme. Yo compito generalmente para ganar. A nivel de alto rendimiento se entrena para competir y se compite para ganar. Cualquier instancia competitiva requiere entonces de mí una buena preparación y para eso necesito generar un buen proceso de planificación. ¿Cuáles son los pasos iniciales? Bueno, lo primero que tengo que saber para poder comenzar es hasta dónde quiero llegar o saber cuál es mi norte. Yo en cualquier proceso de preparación necesito saber hacia dónde me dirijo y esos son los objetivos que nos planteamos inicialmente. En el caso de que yo no tenga objetivos, va a ser muy difícil poder plantear estrategias porque no tengo una dirección hacia la cual me dirijo. También, súper importante, aparte de saber hacia dónde quiero llegar, tengo que saber desde dónde comienzo, porque el saber dónde quiero llegar es solo un aspecto, pero el saber desde dónde comienzo me va a indicar un poco el camino que debo trazar. Además, otro de los pasos iniciales es conocer.
¿Y qué son las cosas que debemos conocer? Bueno, debemos conocer tanto cómo es el deporte, cuándo se compite, cómo es la competencia, cuánto tiempo tengo yo de experiencia como entrenador o cuánto tiempo tienen mis atletas de experiencia, cuánto tiempo disponen para entrenar en la semana, a dónde viven los deportistas, qué más hacen en sus vidas, cómo se alimentan, cuáles son sus motivaciones, cuál es el contexto. Todas estas variables son información muy valiosa al momento de yo poder empezar a planificar. Finalmente, el alcance que tiene una planificación va a ser dependiente del grado o va a ser dependiente de la magnitud que yo quiera que tenga. Puedo tener una planificación pequeña haciendo un personalizado de manera más individual, o puedo llegar a esferas mayores donde dirijo a equipos integrales para desarrollar un deportista de la mejor forma posible. El alcance entonces también va a estar determinado por el contexto en el que nos encontremos y en el contexto en que se desenvuelva el deporte que yo estoy intentando entrenar. ¿Qué busca entonces la planificación? ¿Qué pretende conseguir esta planificación deportiva? Lo que pretende a grandes rasgos es generar un orden en nuestro desarrollo deportivo. Además, obviamente pretende o busca mejorar, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué costo? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a entregar en relación a lo que quiero conseguir? Eso es un punto muy importante cuando yo me planteo un proceso de planificación, porque no siempre todas las personas están dispuestas a pagar el costo de lo que cuesta el poder conseguir los objetivos que se quieren plantear. Además, me sirve para poder establecer un orden previo que me permite inferir en qué punto pude haberme equivocado, y eso me da la posibilidad de modificar el proceso. Cuando yo voy entrenando, tal vez me equivoco en ciertas cosas y los resultados no son los adecuados o los objetivos no se van cumpliendo, y el tener un proceso estructurado me permitirá a mí poder saber dónde me equivoqué para poder modificar lo que sigue para adelante. ¿Qué motivaciones existen detrás de ello? Bueno, lo dijimos inicialmente. El saber dónde quiero llegar es una motivación inicial, pero muchas veces se contrasta estas motivaciones con si sé lo que necesito, si sé lo que realmente necesito para conseguir hasta dónde quiero llegar. Esto es muy importante que nosotros balanceemos esto, porque las expectativas en el entrenamiento deportivo deben ser muy aterrizadas. Yo necesito saber que estoy trabajando sobre la base de algo que yo puedo lograr. No puedo trabajar sobre la base de que tengo un ideal, pero no tengo idea si sé lo que necesito para llegar a ese ideal. Obviamente, todos los objetivos que nosotros nos planteamos en la planificación tienen que ser alcanzables. ¿Quiénes son los principales actores? Bueno, en este proceso de planificación, los grandes actores, los principales actores que podemos encontrar son el entrenador y el atleta. Son los dos grandes actores sobre los que confluye esto, y esto tiene que ser una relación muy simbiótica. Nosotros como preparadores físicos vamos a ser una pieza fundamental en un equipo multidisciplinario, porque generalmente, si bien las decisiones no van a pasar por nosotros desde el punto de vista técnico, la mejor relación se establece siempre con el preparador físico más que con el entrenador. Sin embargo, el principal actor de todo esto sigue siendo el deportista, porque es la cara visible del resultado que yo estoy obteniendo. En lo personal, y muy en lo personal, el foco va a estar siempre en transmitirle al atleta el que él debe ser siempre su propia mejor versión. Eso es ser mejor que ayer, siempre. Es difícil, por ejemplo, intentar siempre tener el foco en el ganar, porque no siempre se puede conseguir ganar, no siempre es posible ganar. Es muy importante y es súper trascendental entender que el camino que nosotros cursamos para llegar hacia el éxito también hay que disfrutarlo, y no cualquier camino, dependiendo de la filosofía, nos va a servir para llegar al éxito, y también no cualquier camino coincide con mis valores cuando yo quiero apuntar hacia un éxito deportivo. Por lo tanto, como entrenadores o preparadores físicos, podemos marcar la vida de muchas personas, y es importante ser un aporte independiente de los logros deportivos. Como dije antes, si ese foco de ser cada vez la mejor versión de mí me lleva a ganar, bien, pero en el deporte competitivo no siempre la victoria está asegurada.
más sí podemos asegurar los recursos que utilicemos para tratar de llegar a ella. Finalmente, ¿cómo logra la planificación poder mejorar o alcanzar nuestros objetivos? ¿Cuáles son los recursos que va a utilizar el preparador físico para lograr este objetivo? Bueno, el recurso primario que va a utilizar el preparador físico va a ser el entrenamiento de las capacidades físicas y motrices. Ese es nuestro principal recurso y en lo que nos debemos centrar, en mejorar las capacidades físicas y motrices. Y también en utilizar y ser capaces de utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance, pero que sean eficientes para el proceso y además efectivos para el deportista. No debemos llenarnos de cosas por hacer si no van a ser un aporte al proceso y finalmente no van a generar un aumento en el rendimiento deportivo. Cuando hablamos de estos recursos nos estamos refiriendo también a recursos de otras disciplinas que podemos incorporar, como por ejemplo el área nutricional, el área de psicología, el área kinésica, también materiales, distintos modelos de periodización, distintos métodos de entrenamiento, distintos medios o materiales, distintos ejercicios, distintas tecnologías. Todo esto va a estar disponible a mi alcance. Lo importante es que yo entienda que estos recursos tienen que ser eficientes para mi proceso, es decir, no hacerme perder tiempo, y también efectivos para el deportista. O sea, vuelvo a repetir, que ganemos un mejor rendimiento deportivo al utilizar estos recursos. Finalmente, el contexto es el que va a condicionar nuestras posibilidades y va a determinar en gran medida lo que decidamos hacer. Distintos contextos me van a solicitar distintos recursos que yo utilizar, sin perder el foco, obviamente, en que lo primero que quiero hacer es mejorar la parte física. Pero cada atleta es diferente, cada contexto es distinto, cada etapa de la vida es diferente. ¿Cómo alcanzamos el éxito? Bueno, primero cada cual de ustedes tendrá que definir qué es lo que representa para ustedes el éxito. Probablemente nunca tengamos dos planificaciones o dos temporadas iguales, porque el contexto en el que se desenvuelven estas planificaciones y temporadas son distintas. Los atletas van cambiando, van creciendo, van madurando, y el éxito deportivo va cambiando el foco. En resumen, ninguna forma de planificar es garantía inequívoca de obtener un logro deportivo. No necesariamente porque yo planifique con un modelo que utiliza un equipo muy ganador quiere decir que yo voy a ganar, porque los contextos son los distintos. Sin embargo, es fundamental establecer un orden, un mapa o una ruta que nos va a permitir saber en qué momentos acierto o me equivoco, y también nos va a permitir tener un mayor control sobre las distintas variables que van a intervenir en el entrenamiento. Finalmente, el contexto en el que ustedes se encuentren va a determinar y condicionar todo su plan de acción. Como dijimos antes, ninguna preparación, ninguna planificación y ninguna periodización va a ser igual a otra. El contexto en el que nosotros desarrollemos nuestro trabajo nos va a indicar la dirección, el camino, y nos puede determinar las herramientas que necesitamos utilizar. Es importante entonces que nosotros englobemos esto como una primera aproximación hacia la planificación, entender que los procesos van a depender del momento y el contexto en que me encuentre. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es comprender mi situación, es comprender mi contexto y buscar los objetivos que quiero desarrollar. Nos vemos en la siguiente cápsula y que se encuentren muy bien.